En este tutorial se explicará el concepto de constante de equilibrio, llamado también constante de concentración o ley de acción de masas. Para ello vamos a recordar inicialmente el concepto de equilibrio químico. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto y características del equilibrio químico. Los invitamos a que lo visiten y se suscriban. Con este ejemplo recordaremos el concepto y características del equilibrio químico. Cuando el monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno, produce dióxido de nitrógeno. Pero a su vez hay un momento en que el dióxido de nitrógeno se descompone y vuelve a originar el oxígeno y el monóxido de nitrógeno. En otras palabras, los reactivos por combinación originan un producto y a su vez este producto por descomposición vuelve a originar los reactivos. El equilibrio químico se da en reacciones cuyas fases son de estado gaseoso o acuosas y a una determinada temperatura. Otra característica del equilibrio químico es la de que los reactivos generan a una misma velocidad los productos y estos a su vez con una velocidad igual se descompone para volver a producir los reactivos. Durante el equilibrio químico, la concentración de los reactivos permanece constante o estable, lo mismo que la concentración del producto. Cuando en una reacción se origina equilibrio químico, se puede averiguar su constante de equilibrio o de concentración o ley de acción de masas. Esta constante resulta del cociente o división entre la concentración molar de los productos en estado gaseoso o acuoso y la concentración molar de los reactivos, todos elevados al exponente igual al coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada. Se debe especificar la temperatura en que se calcula esta constante. Por ejemplo, aquí se representa un modelo de reacción en donde un reactivo A se combina con un reactivo B y produce un producto C y un producto D. Esta doble flecha indica que esta reacción está en equilibrio químico. Las letras minúsculas corresponden a los coeficientes estequiométricos, que son los que dan el balanceo de la ecuación. La fórmula de la constante de equilibrio será la multiplicación de las concentraciones molares de los productos y a cada uno se le coloca como exponente el coeficiente respectivo y estos se dividen por la multiplicación de la concentración molar de los reactivos y también tendrán como exponente su respectivo coeficiente estequiométrico. Apliquemos esta fórmula de la constante de equilibrio en el siguiente ejercicio. El monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno para producir el dióxido de nitrógeno. Calcular la constante de equilibrio cuando la concentración molar en el equilibrio a 100 grados centígrados son los siguientes. El monóxido de nitrógeno es 0.069 molar. La concentración molar del oxígeno es de 0.13, mientras que el dióxido de nitrógeno es 0.074 molar. Colocamos los datos. Aquí tenemos la ecuación en equilibrio y en estado gaseoso todos los componentes. Aquí las respectivas concentraciones molares a una temperatura de 100 grados centígrados. La primera parte del procedimiento es el reemplazar los valores en la fórmula de la constante de equilibrio. En consecuencia,
se colocará la concentración molar del producto. Y este 2, que es el coeficiente estequiométrico, se coloca acá como exponente. Lo mismo en el caso de los reactivos. A la concentración molar del monóxido de nitrógeno, este coeficiente se le coloca como exponente. Y en el caso de la concentración molar del oxígeno, tendrá como exponente 1. En segundo lugar, procedemos a colocar las respectivas concentraciones en la fórmula. La concentración molar del dióxido de nitrógeno es de 0.074 molar. Estos son los moles que hay por cada litro de solución. Para el caso del monóxido de nitrógeno será de 0.069 y para el caso del oxígeno será de 0.13. A continuación aparece este valor, que es el resultado del cuadrado de 0,074, y este valor, que es el resultado de elevar al cuadrado esta cantidad. Luego se procede a realizar la multiplicación en el denominador y nos da este valor. Y la división final dará como resultado una constante de equilibrio, de concentración o de acción de masas de 8.85. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.